Bueno, entonces en esta clase nos vamos a referir a lo que es la normalización de insertos y portainsertos y como les decía específicamente a la segunda parte de este título, una metodología para la selección de insertos y condiciones de corte, que corresponde al video 3 de la clase 3 y que está en el canal de YouTube, no haremos mención durante esta clase de hoy. En la clase 3, entonces, nos vamos a referir a la normalización de insertos, a la normalización de portainsertos y a la calidad de insertos. El punto 4 hay que ir a verlo al canal de YouTube. ¿Qué es lo que abarca la normalización de los insertos y de los portainsertos? Concretamente, tres aspectos. La denominación de los insertos, o sea, todos los insertos, las herramientas de corte tienen un nombre. Ese nombre, bueno, vamos a ver cómo se conforma. Del mismo modo pasa con el mango o con el portainserto o con el portaherramienta, como se le suele llamar. Y también está normalizada la calidad de los insertos. Desde el punto de vista conceptual, lo más importante es el tercer aspecto, la calidad de los insertos. El punto 1 y 2 de esta transparencia lo tenemos que saber porque cuando vayamos a un catálogo de cualquier fabricante de herramientas a seleccionar una herramienta de corte y su correspondiente portainserto, nos van a dar el nombre de ellos en función de esta designación normalizada. Y bueno, solamente vamos a poder tener una idea de qué se trata si nosotros, bueno, desarrollamos estos contenidos, lógicamente, ¿no? Pero esa información en alguna medida va a estar siempre en la parte técnica de los catálogos. Vuelvo a repetir que lo importante desde el punto de vista conceptual es lo que tiene que ver con la calidad de los insertos. Bien, en relación a la designación o la denominación de los insertos y de los portainsertos, podemos decir que el código, porque están representados por un código, es del tipo alfanumérico y posicional. Alfanumérico porque está constituido el código por letras y números, y posicional porque dependiendo de la ubicación de la letra o del número será su significado. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de un código de un inserto. Concretamente, bueno, lo podemos leer CNMG 090308-PF. A esta designación normalizada, al final todavía le está faltando indicar cuál es la calidad del inserto. Entonces, vamos a empezar por la primera letra de la izquierda, que en este ejemplo es la letra C. A esa primera letra de la izquierda le corresponde la forma del inserto. Entonces, si tenemos un inserto cuyo ángulo de punta es de 35 grados, como es este que está ahí marcando acá, le corresponde la letra V corta. Si es un inserto romboidal con el ángulo de punta de 55 grados, le corresponde la letra D. Si es un triangular, le corresponde la letra T, el ángulo de punta será de 60 grados. Si es un inserto romboidal, pero con el ángulo de punta, es decir, este de acá, de 80 grados, le corresponde la letra C, que es justamente la letra del ejemplo. Después tenemos el inserto W, que es un mix del triangular, porque tiene la misma cantidad de puntas que el triangular, pero tiene el ángulo de punta del romboidal C, ¿sí? Es el W, en Argentina se lo suele llamar trígono a este inserto.
Después tenemos el inserto cuadrado, que le corresponde la letra S, tiene ángulo de punta de 90 grados. Y por último, el inserto redondo R. Bueno, fíjense que de la forma del inserto, en alguna medida, uno puede obtener información importante. El ángulo de punta es un indicativo de la robustez que tiene la herramienta, de la capacidad de generar formas más variadas durante el mecanizado. Cuanto más agudo sea el ángulo de punta, la herramienta tiene mayor capacidad para generar formas variadas en la superficie que estaríamos torneando. Y bueno, a medida que ese ángulo va aumentando, la herramienta por un lado es más robusta, pero es menos flexible, menos versátil, por decirlo de algún modo. También la forma del inserto nos dice la cantidad de puntas útiles que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, en el B corta pueden ser 2 si es positivo, que después lo vamos a ver, o 4 si es negativo. En el triangular podemos tener 3 si es positivo, es decir, de una sola cara, o 6 si es de 2 caras. Evidentemente en el cuadrado podremos tener 4 u 8, ¿no es cierto? Para eso está la segunda letra. La segunda letra concretamente es el ángulo de incidencia del inserto. Este ángulo que está acá. Bueno, perdonen que me salió medio torcido, pero es este ángulo, que no es otro que el ángulo de incidencia alfa. Fíjense que acá no tiene ángulo de incidencia. Este tiene ángulo de incidencia 0. Que lógicamente en el mecanizado no podemos tener un ángulo de incidencia 0. El ángulo de incidencia lo va a tener que generar el porta herramienta. Y acá de una forma muy simpática nos dicen que el inserto de la izquierda tiene 2 puntas útiles, por eso los 2 deditos, y el de la derecha 4 puntas útiles, porque puede usar la cara de arriba, pero también puede usar las 2 puntas de la cara de abajo. Fíjense que para el código del ejemplo, la letra, la segunda, es una N y eso tiene una razón que ahora la vamos a explicar. Si nosotros tenemos un inserto positivo, como es el de este que está dibujado acá a la izquierda, inserto positivo, ¿qué quiere decir? Que el inserto ya me viene con un ángulo de incidencia. Ya el propio inserto tiene un ángulo de incidencia, es un inserto de una sola cara, solamente voy a poder utilizar los filos de la cara de arriba. El porte inserto normalmente no le modifica el ángulo de incidencia y en consecuencia, como estamos viendo ahí, tendríamos un ángulo de ataque 0 grados acá, ¿no? Acá sería un gamma de 0 grados, ¿correcto? Ahora, el de acá a la derecha, que es un inserto negativo, un inserto de 2 caras, la única posibilidad que existe para que el mecanizado se pueda realizar es que sea el porte inserto el que le genere el ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que el porta hace es dejar la punta que corta, que es esta que está acá, a la altura del centro de la pieza que rota y levantar la parte de atrás. Entonces genera un ángulo de ataque negativo. Por eso a los insertos que tienen ángulo de incidencia 0, porque estos insertos de 2 caras tienen ángulo de incidencia 0, le corresponde como segunda letra en el código la N de negative. Es lo que dice acá.
¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, Dani. Yo por lo menos Sí, se escucha bien, Dani. Bueno, gracias. Entonces, bueno, la segunda letra también es muy importante en relación a la geometría, en realidad, del inserto y de lo que pueda suceder en el mecanizado, ¿no? Fíjense, acá tenemos algunos ángulos normalizados. Cuando el inserto tiene un ángulo de 0 grados, como les decía, le corresponde la letra N, que concretamente viene del negativo, porque el porte inserto lleva el ángulo de ataque a una posición negativa. Y tampoco es que hay muchas variantes, los fabricantes no utilizan todos los valores, todas las variantes que están en la norma, porque se harían infinita la variedad de insertos que tendrían que fabricar. Entonces, lo más común es los de 0 grados, el de 5 grados que le corresponde la letra D, el de 7 grados que le corresponde la letra C, y hay unos insertos que se llaman superpositivos que se usan para torneado de aluminio, que les corresponde la letra E, es decir, 20 grados de ángulo de incidencia, ¿no? O sea, todos los que están acá abajo, es decir, de los que están en esta transparencia, toda la geometría menos la N tienen un ángulo de incidencia propio y positivo. Muy bien. No decimos nada de la tercera letra porque en realidad no hay mucho que decir, salvo que corresponde a la tolerancia de fabricación del inserto, y es un dato más bien que le interesa, digamos, al fabricante de la herramienta más que al usuario, ¿no? Por eso no, en general no hay mucha información al respecto. La cuarta letra, según la norma le llaman tipo de inserto. A mí sinceramente no me dice mucho esa designación. Me gusta más decir que la cuarta letra corresponde a la vista del inserto en corte. ¿Qué quiero decir? Que yo lo que hago es cortar con un plano que contenga el eje del agujero y bueno, y ver cómo resulta la sección. Entonces, si tenemos una letra A, quiere decir que tiene un orificio central que no tiene rompevirutas y que es un inserto de dos caras. Si tiene una letra G, si la cuarta es una letra G, quiere decir que tiene orificio central, quiere decir que tiene rompeviruta en las dos caras y evidentemente que es un inserto de dos caras. Pero fíjense que si las letras son M o T, más allá de que se ve que no tiene ángulo de incidencia ni una forma ni otra, con lo cual son negativos, acá estamos viendo que necesariamente para que un inserto sea de dos caras, la segunda letra tiene que ser una N, pero la cuarta no puede ser ni una M ni una T, porque tanto esta geometría como esta son de una sola cara, tienen rompeviruta de un solo lado, ¿correcto? Bueno, luego vienen 6 números que hay que verlos agrupados de a 2. Los dos primeros, 0,9, corresponden a lo que se denomina la longitud de arista. ¿Qué es la longitud de arista? Bueno, en el caso del triángulo es el largo de un lado del triángulo. En el caso del cuadrado es la longitud de una cara del cuadrado. Son los valores L que están designados en esta transparencia. ¿Qué es lo que podemos decir en relación a la longitud de arista? A alguno le puede causar gracia, pero en realidad
es importante, ¿no? Porque ahí decimos que la longitud de arista nos da una idea del tamaño del inserto. Y alguno va a pensar, y sí, profe, lógico, ¿cómo no va a dar idea? Pero, ¿por qué lo mencionamos? Parece algo trivial, pero ¿por qué lo mencionamos? No parece, es algo trivial. ¿Por qué lo mencionamos? Porque a mayor longitud, mayor precio del inserto. O sea, los insertos de metal duro y sus hermanos mayores cuestan en función de lo que pesan. Y el peso es proporcional al tamaño del inserto. Entonces, nosotros, dentro de lo que es la metodología de selección de insertos, es un aspecto a tener en cuenta. Tenemos que tratar de utilizar siempre aquel inserto que sea el más pequeño que nos sirva para hacer nuestro trabajo. O sea, si yo tengo una máquina, por decir algo, tengo un torno que puede cortar hasta 2 milímetros de profundidad de pasada, ¿para qué voy a comprar insertos triangulares de 22 milímetros de longitud de arista? Va a ser un desperdicio absoluto. Voy a estar pagando muy caro un inserto que no lo voy a aprovechar. De todas maneras, tenemos que aclarar algo importante, que la profundidad de corte que uno puede dar con cada inserto es como máximo entre el 50 al 60% de la longitud de arista. ¿Sí? No es que yo puedo usar, si yo tengo un inserto triangular de 22, puedo usar los 22 milímetros. No, puedo usar alrededor de 10, 11 milímetros, que igual es flor de profundidad de pasada, ¿no? Bueno, como pasaba con la tolerancia M, estos dos números 0,3 corresponden simplemente al espesor del inserto y no hay mucha información en los catálogos en relación al espesor. Lo único que uno observa, pero simplemente de hacer un seguimiento de los códigos, es que el espesor está en función del largo de arista y evidentemente eso tiene que ver con una cuestión de resistencia mecánica del inserto, ¿no? Cuanto mayor sea el largo de arista, significa que ese inserto es capaz de cortar mayores profundidades de pasada, con lo cual evidentemente va a tener que ser más grueso, ¿no? Otro dato muy importante es el que viene ahora, el radio de punta del inserto, 0.8. Acá quiero recalcar algo. 0,9 como largo de arista eran 9 milímetros. 0,3 como espesor son 3 milímetros o un valor decimal, por ejemplo 3.76 milímetros, por decir. 0,8 no son 8 milímetros de radio de punta, son 0.8 milímetros, es decir, 8 décimos de milímetro, ¿sí? El radio de punta es un dato muy importante para el mecanizador, muy importante. Habitualmente los radios de punta pequeños, entre 0,4 a 0,8, se utilizan para las operaciones de terminación, es decir, para hacer el último mecanizado en la pieza. Y para operaciones de trabajo mediano o de desbaste mediano a pesado, se utilizan valores mayores, es decir, en el rango de 0,8 a 1,2 milímetros. Lo que también surge de ahí es que el de 0,8 milímetros tiene la capacidad de poder trabajar desde mecanizados de acabado, mecanizados medios o también operaciones de desbaste. Otro comentario a realizar es que hay una relación entre el avance por vuelta que puede tolerar el inserto y es función del radio de punta. Cuanto más grande sea el radio de punta del inserto, más avance por vuelta le puedo dar y eso significa que voy a disminuir el tiempo de fabricación. El tiempo de fabricación es inversamente proporcional al avance por vuelta. Es lo que pasa en las operaciones de desbaste. Yo quiero sacar
el mayor volumen de viruta que quiero. ¿Cómo lo logro? Utilizando profundidades de pasada grandes y avances altos para disminuir los tiempos individuales de cada una de las operaciones. En cambio, en las terminaciones se usan radios pequeños porque se corta poco material y además se trabaja a bajo avance, porque se sabe que cuanto más pequeño el avance, menor y mejor es la terminación superficial. Muy bien. Antes de comenzar a desarrollar lo que tiene que ver con el rompeviruta, que es esto que está al final del código, yo lo que les quiero marcar es lo que considero que son, digamos, factores importantes del código del inserto. La forma del inserto, el ángulo de incidencia, la vista en corte, la longitud de arista también tiene su importancia, quizás no tanto como las otras tres. Muy importante el radio de punta y muy importante el rompeviruta. Cada vez que nosotros tengamos un proceso de corte continuo como es el torneado, es muy importante para el proceso poder romper la viruta. La rotura de viruta se puede producir por las propias características mecánicas del material, y ahí estaríamos hablando de un control primario, o si el material por sí mismo es tan tenaz que la viruta no se rompe, tenemos que generar una rotura de tipo por control secundario a través de un rompeviruta. Por eso es muy importante el rompeviruta, que en alguna medida a cada rompeviruta se le asocia un diagrama de comportamiento del rompeviruta que es función de las profundidades y avances. La designación del rompeviruta, como veíamos en el ejemplo, era PF, ¿no? Se compone de dos letras. La primera tiene que ver con el material a mecanizar. Entonces, si es P, acero. Si es M, acero inoxidable. Si es K, fundición. La segunda también tiene tres posibilidades. La del ejemplo era F, PF. Si es F, ese rompeviruta es para operaciones de terminación. Por eso la F viene de finishing, del inglés, terminación. Otra variante es M, para mecanizado medio de medium. Y R, la tercera variante, para desbaste, roughing. Entonces podríamos tener para aceros PF, PM y PR, ¿sí? Acá hay una nota que, bueno, creo que ya lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad, es que para que la viruta se rompa no alcanza con que el inserto tenga rompeviruta. O sea, que yo utilice una herramienta que tenga rompeviruta, a mí no me garantiza que la viruta se va a romper, porque eso va a depender de en qué condiciones de profundidad de pasada y avance yo utilice. Y las que tengo que utilizar son las que me recomienda el fabricante de ese inserto, que bueno, ha diseñado la geometría de ese inserto, de ese rompeviruta, para que produzca la rotura en unas condiciones que están dadas en el diagrama de comportamiento del rompeviruta. Como les decía, al final de todo el código que vimos nosotros, CNMG 090308-PF, todavía le está faltando la calidad. Que bueno, un ejemplo podría ser esta ISO P15, pero que bueno, nos vamos a referir a este aspecto hacia el final, digamos, de la clase, ¿no? Esto realmente me gustó mostrarlo porque es algo en lo cual
estuvieron trabajando los fabricantes de herramientas durante los últimos años. Y fíjense, antiguamente cuando uno encontraba un inserto fuera de su caja, tirado, arrumbado por ahí, muy difícilmente era imposible saber ese inserto en realidad para qué servía, para mecanizar qué tipo de material, en qué condiciones, y me refiero en qué condiciones a avances, profundidades, velocidades de corte y generación de rotura de viruta. Sandvik, concretamente, estos insertos son de Sandvik, nos está mostrando, nos está indicando, lo vemos acá, que este inserto tiene un rompeviruta de tipo PM, es decir, es un rompeviruta eficaz para el mecanizado de acero en condiciones de mecanizado medio. También nos dice que el radio de punta del inserto es de 0,4, es decir, es un radio de los pequeños. Y también, a pesar de que por el momento nosotros no nos hemos referido al tema de la calidad, también está indicada y grabada por láser la calidad acá en la cara de incidencia del inserto. Es decir, que si nosotros encontramos este inserto fuera de la caja, a menos de tener que averiguar la calidad 4225, a qué materiales lo puedo aplicar y en qué condiciones de corte, ya tengo mucha información en el propio inserto y voy a poder seguir utilizándolo eficazmente, a pesar de que lo ideal sería mantener las cosas guardadas en orden. Para eso las cajas con las cuales se entregan los insertos, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a pasar al segundo aspecto de la normalización, que tiene que ver con la normalización de los portainsertos, es decir, el mango en el cual se fija el inserto o la placa. Evidentemente que va a haber coincidencias entre el código del inserto y el código del portainserto. Concretamente hay 3 coincidencias, que son la forma, el ángulo de incidencia y la longitud de arista. O sea, la segunda letra, la cuarta letra y los 2 últimos números. Eso es lo que podemos ver en esta transparencia que estamos proyectando ahora, ¿no? O sea, la segunda letra del portainserto corresponde a la primera del inserto, es decir, un inserto romboidal de 80 grados, por eso la letra C. Puede recibir insertos negativos, es decir, insertos de ángulo de incidencia 0, y la longitud de arista de nuestro inserto romboidal C es de 9 milímetros. Muy bien. Ahora, la primera letra corresponde al sistema de sujeción del inserto, es decir, cómo va fijado el inserto al portainserto. Les podría comentar que durante mucho tiempo, no sé exactamente hasta cuándo, posiblemente hasta los años 80 o incluso quizás un poco más, los insertos no tenían agujero central. Entonces, el único sistema de fijación mecánica que hubo, más allá de los insertos soldados, lógico, pero estamos hablando de las fijaciones mecánicas, era con una brida superior, como uno posiblemente podría estar observando acá o podría estar observando acá, ¿no? Pero bueno, eran sistemas más elementales que los que estamos mostrando en esta transparencia. Acá tenemos 4 sistemas. Tenemos el de la izquierda, que es un sistema de fijación rígido, como lo menciona acá. Tenemos una placa de asiento, que es esta que está en gris, que va fijada al portainserto a través de este tornillo que estoy marcando acá.
y arriba, para que el inserto de metal duro no apoye directamente sobre el acero del mango, es que se pone esta placa de asiento, arriba de ella va el inserto de metal duro que, bueno, lo pintan de amarillo como si fuera de nitruro de titanio, ¿no? Y bueno, el sistema es con una brida, que la brida se introduce dentro del orificio y cuando uno hace rotar el hexágono o el torx que suelen tener, bueno, en alguna medida ese sistema tira y aprieta al inserto contra el portainserto concretamente, ¿no? Es un sistema de fijación para insertos negativos, como lo dice acá abajo, ¿no? Después acá tenemos el segundo, el de fijación por palanca, a esto lo que se llama palanca, esta L que está acá. Acá tenemos un gusano que tiene una ranura. Cuando uno lo hace rotar al gusano, como uno de los extremos de la palanca está metido dentro de la ranura, esto rota y empuja, según lo indica esta flecha, empuja el inserto contra las caras del asiento. Fíjense que acá no vamos a tener interferencia en el flujo de la viruta, cosa que así aquí sí lo vamos a tener, ¿no es cierto? También se utilizan para insertos negativos. El tercer sistema de fijación es a través de tornillos, el screw, el más sencillo de todos. Se aplica insertos positivos. También no vamos a tener interferencia en el flujo de la viruta. Y bueno, y por último tenemos esta que le llaman de wedge. En realidad es un sistema de fijación doble porque tenemos una fijación por el agujero y una fijación con una brida superior. Son los sistemas que se suelen denominar rígidos, ¿no? Por eso acá habla de excelente fijación y también se aplica a los insertos negativos. ¿Me siguen escuchando bien, no? Sí, Dani, se escucha bien, Se escucha perfecto. Gracias. Bueno, esta letra ya la habíamos mencionado porque la segunda decíamos que corresponde a la forma del inserto, romboidal C, ángulo de punta de 80 grados. La tercera letra corresponde al ángulo de posición. El ángulo de posición lo podemos observar en esta transparencia. Acá tenemos todas herramientas de torneado, que si estuviera cortando un material y este es el diámetro del material y este es el eje del material, bueno, evidentemente el ángulo que forma el filo principal de corte con la superficie mecanizada es ese ángulo de posición. Y a cada ángulo de posición, que dependerá de una combinación de la geometría del inserto con cómo está mecanizado el portainserto en el mango, nos dará un ángulo de posición. El ángulo de posición influye sobre la magnitud de los esfuerzos en este plano de trabajo, lo que sería la fuerza de avance, que estaría dada en esta dirección, ¿no es cierto? Y la fuerza que se suele llamar pasiva, que estaría dada en esta otra dirección. Y bueno, toda vez que ese ángulo supera los 90 grados, también nos habla de una herramienta que tiene más capacidades. Si el ángulo es mayor de 90 grados, quiere decir que con esa herramienta yo puedo frentear, puedo hacer un cono, puedo hacer un radio, puedo cilindrar, o sea, una herramienta más flexible en sus capacidades de mecanizado. Bueno, estas dos letras las tenemos que ver como correspondientes a la quinta letra, por eso dice R barra L. ¿Es una u otra o hay otra posibilidad más que es la N? Son estas tres. La L viene de left, la N es de neutro y la R de right. O sea, izquierdo, neutro, derecho.
lo que nos está diciendo es que para qué lado tiene capacidad de cortar el porte inserto concretamente, ¿no? Bueno, luego vienen 4 números que tenemos que verlos agrupados en 2. Este 16 corresponde al alto del mango. Los mangos normalmente son de sección cuadrada, en la inmensa mayoría de los casos. Hay algunos rectangulares, por ejemplo, 32-25, 32 milímetros de ancho por 32 milímetros de alto por 25 milímetros de ancho. Lo más normal es que sean cuadrados, como decía, 16-16, 20-20, 25-25, las medidas más comunes. Entonces acá, alto del mango, ancho del mango, ¿no es cierto? La letra que sigue a esos números corresponde al largo del mango, incluido el inserto, es este largo L1 que tenemos puesto acá. En el caso de la letra H son 100 milímetros. Y bueno, estos dos números 0,9 ya sabíamos que corresponden a la longitud de arista del inserto. Muy bien. Vamos ahora a referirnos al tercer aspecto de la normalización. Teníamos denominación de los insertos, denominación de los portainsertos y luego viene la calidad del inserto, ¿no? Primero vamos a dar una definición que la verdad que es muy difícil dar una definición de calidad de un inserto, pero podemos decir que se entiende por calidad de un inserto a la capacidad que tiene de mecanizar un determinado material, ya sea un acero, una fundición de hierro gris, un acero inoxidable, etc., en determinadas condiciones de corte, que podrán ser de terminación, de mecanizado medio o de desbaste. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los aceros, los aluminios que trabajamos en las empresas que mecanizan o que forjan o que funden, que hay normas en las cuales tenemos asociada a una designación normalizada una composición química, por ejemplo, un acero SAE 1045, según la norma SAE o según la norma ICI 1045, es un acero que tiene un nominal de 0,45% de carbono y otros elementos de aleación que suelen ser azufre, manganeso, fósforo, silicio, que más que elementos de aleación en realidad son residuos del proceso siderúrgico. ¿A dónde iba? A que en los metales duros y en sus hermanos mayores, en los materiales de herramienta, no está normalizada la composición química. Lo que está normalizada es la aplicación de esa herramienta. O sea, cuando nosotros decimos que un inserto, por ejemplo, es de una calidad ISO P15, lo que decimos es que se trata de una calidad de metal duro que nos sirve para mecanizar un acero en condiciones de terminación, diría. ¿Sí? Esa es una idea muy importante que nos tiene que quedar en claro, ¿no? Los fabricantes muy difícilmente o casi nunca nos van a decir la composición química de sus insertos, porque a través de trabajar con esas composiciones químicas es que ellos compiten en el mercado con otras empresas que se dedican a fabricar herramientas de corte. La idea que está acá abajo
esta que está acá, en alguna medida es un recordatorio que a veces vale la pena, bueno, volverlo a mencionar, es que el metal duro y sus hermanos mayores yo les llamo a los metales duros recubiertos, los cermes, los cerámicos, los nitruros de boro cúbico, los diamantes policristalinos. Todos esos materiales, a diferencia del acero rápido, no son materiales de aplicación general. O sea, yo voy a una ferretería industrial, me compro un bit de acero rápido, tengo un torno en mi casa, sé afilar la herramienta, puedo mecanizar cualquier tipo de material. Adaptaré la forma del filo al material que yo tenga que mecanizar y al tipo de operación que tenga que hacer. Ahora, si yo pretendo mecanizar un acero con una calidad de metal duro que fue diseñada para mecanizar fundición de hierro gris, yo les puedo asegurar que no más o ni bien se produce el contacto de la punta de la herramienta de esa calidad diseñada para mecanizar fundición de hierro gris con la barra de acero, el inserto se destruye. Por eso decimos que no estos materiales de herramientas del metal duro para arriba no son materiales de aplicaciones generales. Inclusive hay algunos que son de aplicaciones muy específicas, típico del diamante policristalino. Solamente sirve para torneado de aleaciones de aluminio y nada más. Torneado de aleaciones de aluminio y quizás algún no ferroso. Un campo de aplicación muy restringido. Ahora, en ese campo de aplicación no hay ningún otro material de herramienta que ni por asomo pueda mecanizar a las condiciones de corte que lo hace el diamante policristalino. Bueno, los metales duros se crearon en el año 1927 en Alemania, la casa Krupp. La primer calidad, de hecho, que era un carburo de tungsteno 94% más 6% de cobalto, la probaron en fundición de hierro gris y cortaba extraordinariamente bien. Cuando llevaron esa misma composición química, ese mismo inserto metal duro, a mecanizar acero, la herramienta no cortaba. Y tardaron 11 años, y no lo resolvió esa empresa, sino fue otra empresa alemana, que ahora no me viene el nombre a la mente. Tardaron 11 años, es decir, recién en 1938 se encontró una calidad de metal duro apta para mecanizar acero. Un metal duro basado en carburo de titanio, no en carburo de tungsteno. Muchos años después, en 1955, surgió la primera normalización en relación a las calidades de los metales duros. Esa norma, que surgió en 1955 y que estuvo vigente hasta el 2004, año en el cual fue ampliada, después lo vamos a ver. Desde el año 1955 hasta el 2004 había 3 grupos de calidades de metal duro. El grupo ISO-P de los insertos, las calidades de insertos destinadas a mecanizar materiales que producen viruta larga como son los aceros. El grupo ISO-M para los aceros inoxidables y el grupo ISO-K para los materiales que producen viruta corta, es decir, viruta corta y materiales no ferrosos, es decir, la fundición de hierro gris y, aluminio y sus aleaciones, cobre y sus aleaciones. También les quiero decir que estos colores están normalizados, el celeste o azul, amarillo y el rojo, ¿no?
Bueno, acá hay algunos recordatorios en relación a los requisitos que tienen que cumplir los materiales de las herramientas de corte. Ya sabemos que todo material de herramienta requiere de una combinación de dureza y tenacidad, ¿no es cierto? La dureza es para que el filo conserve la forma. Si el filo se deteriora, su deterioro se transfiere a la superficie que yo mecanizo. Y entonces eso me va a afectar las medidas, me va a afectar la terminación superficial. Y la tenacidad es para poder soportar, para que el filo pueda soportar cargas variables, choques e impactos. Lamentablemente, y es una condición de la naturaleza de los materiales, estas dos propiedades van en sentidos contrarios. ¿Qué quiero decir? Que toda vez que en un material yo le aumento la dureza, le bajo la tenacidad. Entonces, tengo que llegar a una solución de compromiso. Los materiales que generan viruta continua, como el acero, estoy en esta frase, no necesita en tanta medida de la tenacidad, sino preferencialmente de un filo que no se desgaste. En cambio, un material que forme viruta corta, como puede ser una fundición de hierro gris, ante la variabilidad de los esfuerzos de mecanizado que producen justamente esa rotura de viruta, me va a requerir una mayor tenacidad en el filo. Entonces, cuando uno mira estos tres grupos, ISO P, ISO M e ISO K, la dureza de los insertos aumenta desde el grupo ISO K hacia el grupo ISO P. O sea, un inserto de calidad ISO P es más duro, mucho más duro, que un inserto de calidad ISO K. Pero el inserto de calidad ISO K es el más tenaz de todos, ¿sí? O sea, la tenacidad aumenta en sentido contrario, desde los insertos que mecanizan acero hacia los que mecanizan fundición de hierro gris. Entonces, alguno se preguntará por qué el acero inoxidable está en el medio. El acero inoxidable está en el medio, ahí creo que está esgrimido una sola razón, pero en realidad hay dos razones. El acero inoxidable cuando se lo mecaniza suele generar viruta segmentada. La viruta segmentada, si bien una viruta continua, es una viruta que produce una variación en los esfuerzos de corte. Esa variación genera una mayor demanda de tenacidad. La otra razón es que cuando queremos cortar acero inoxidable necesitamos filos muy agudos en las herramientas de corte y evidentemente si el filo es muy agudo, para que no se quiebre, tendrá que tener mayor tenacidad. Por eso, los insertos con los que se mecanizan los aceros inoxidables están como en una posición intermedia, por decirlo de algún modo. ¿Qué pasa cuando observamos el mecanizado desde el punto de vista del tipo de operación? Por ejemplo, la terminación. En la terminación, ¿qué pasa? El filo de corte en la terminación saca muy poco material. Vamos a generar una viruta muy fina. Lo que es imprescindible es que el filo conserve la forma. ¿Para qué? Para poder alcanzar la tolerancia y la rugosidad deseada. En el desbaste, el material puede tener irregularidades de forma, puede tener cascarillas, puede tener defectos. Todos ellos tienen que poder ser absorbidos por un filo tenaz. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque dentro de cada grupo, dentro del grupo ISO P,
dentro del grupo ISO-M, dentro del grupo ISO-K, hay distintos tipos de calidades para poder adaptar el inserto a la operación. O sea, bien, tengo que mecanizar un acero. La calidad del inserto va a ser ISO-P. Correcto, pero lo voy a tener que hacer en condiciones de terminación, de mecanizado medio o de desbaste. Entonces, los fabricantes de insertos lo que nos presentan es esto que estamos viendo acá. Vamos a suponer que nos quedamos simplemente con las operaciones de torneado, ¿no? O sea, la primer columna, esta de la izquierda. Acá tenemos los tres grupos, el grupo ISO-P, el grupo ISO-M y el grupo ISO-K. Esta es una transparencia de Sandvik. Sandvik nos dice que tiene para torneado de acero tres calidades. Una que es la GC4015, otra que es la GC4025 y una tercera que es la GC4035. Los dos últimos números, 35, 25 y 15, se asocian con esta posición. Ven que en esta columna tenemos 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50. Acá tenemos el 25 cae acá y el 35 cae acá. El 4015 es de la calidad 4015 es de las calidades de Sandvik que están en esta transparencia para torneado de acero, la que tiene mayor resistencia al desgaste, es decir, es la que elegiríamos para hacer una operación de terminación. Como contrapartida, la más tenaz es la GC4035, la que está más abajo. Ahora, la GC4035, ¿cómo es respecto de la GC2015? Y va a ser más resistente al desgaste y menos tenaz, porque, como decíamos, la dureza aumenta para abajo, la tenacidad aumenta para abajo, la dureza o resistencia al desgaste aumenta para arriba, ¿correcto? Entonces, ya estamos terminando. La segunda ola de normalización, yo les decía, que se produjo en el año 2004. Porque, ¿qué fue lo que fue sucediendo a nivel mundial? Que los fabricantes de insertos habían extendido los materiales de herramienta no solamente al metal duro y al metal duro recubierto, sino que había Cermet, había nitruros de boro, había cerámicos de distintos tipos, diamantes policristalinos. Eso por un lado de los materiales con que se fabrican las herramientas de corte que no estaban contemplados en la normalización en términos de la calidad. Y el otro aspecto que no estaba tenido en cuenta eran los materiales que se mecanizan en las fábricas, porque la calidad de las herramientas solo hacía referencia a los aceros inoxidables, las fundiciones y los materiales no ferrosos. Pero nada se decía de los polímeros, nada se decía de las aleaciones de níquel y de titanio, nada se decía de los aceros templados. Es decir, había dos razones, una por el lado de los materiales de herramienta y otra por el lado de los materiales que se mecanizan, para ampliar los grupos de calidad. Y por eso, en el 2004, se hizo una nueva versión de la norma, de la cual resultaron 7 grupos de calidad, que son estos que están acá, ¿no? El grupo ISO-P y el grupo ISO-M se mantuvieron invariables. El grupo ISO-K quedó restringido solamente a los materiales que producen viruta corta. ¿Por qué? Porque los no ferrosos fueron al grupo ISO-N nuevo. El grupo ISO-S es para los materiales termoresistentes y las aleaciones de titanio.
Los materiales termorresistentes son las aleaciones de níquel. Son materiales que a altas temperaturas tienen las mismas propiedades mecánicas que a temperatura ambiente. No es el caso del titanio. Al titanio le varían de manera significativa, como pasan con los aceros, con los aluminios, las propiedades mecánicas con la temperatura. El grupo ISO-H corresponde a los aceros templados y el grupo ISO-O, que no todas las fabricantes de herramientas lo mencionan, corresponden a las calidades destinadas al mecanizado de polímeros. Entonces, bueno, acá tenemos los 6 grupos que nos interesan a nosotros porque son los grupos que se destinan al mecanizado de materiales metálicos.